Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. 3, 2, 1. Buenas a todos a esta pequeña embajada del underground, este programa llamado Actores Secundarios. Soy Samuel Espinosa Romero, más conocido como Lugares Mágicos, y aquí estáis en mi pequeño espacio de libertad. El invitado de hoy se llama David Robinson Orobio. Es de Panamá y se describe a sí mismo como heurístico, escritor de ideas, hacedor de palabras y filósofo descalzo. Es un biólogo sin cargo de conciencia, sobrino de uno de los héroes nacionales, Estanislao Orobio Williams, que hizo la bandera de la patria frente al invasor. Sin más dilaciones, os dejamos con el invitado. Buenas, ¿cómo se encuentra usted? Hola, hola, estamos bien, tranquilitos, echando para adelante, como se dice por acá. Siguiendo siempre, hacia adelante. Exactamente, Como decía el poeta, se hace camino al andar. sí. Acá hay un pintor que dice, adelante, siempre adelante, o como decían, también se dice por acá, para atrás ni para agarrar impulso. El movimiento se demuestra andando, ¿no? Como decía aquella frase del filósofo. Así es, exactamente. Bueno, ¿cómo te llevó la vida a la vocación de escritor y al mismo tiempo de biólogo? ¿Qué tienen en común esas dos cualidades? Bueno, eh, yo de niño siempre andaba recogiendo lagartijas, sapos, sembrando hierbitas por ahí, y a la vez tenía una gran imaginación toda fantasiosa, ¿no? Cuando me llega la hora de ir a la universidad, me fue muy natural ir a biología. Y también me fue muy natural estar escribiendo cuentos, porque hay que recordar que la biología estudia la vida y la literatura trata sobre la vida. Entonces, para mí no ha habido mayor contradicción. Son dos oficios que se complementan. Bueno, además de botánico y poeta, habla bastante de la heurística. ¿Qué es ese concepto de la heurística? La heurística es la acepción que es la que más me gusta, es la de inventarse cosas con las palabras. Las palabras construyen mundos, las palabras construyen universos. Entonces la heurística es en el acto de manejar las palabras, es construir nuevos universos con la palabra, ¿no? Universos que de repente no son los oficiales, los bendecidos por el statu quo. Es un poco a lo que yo me refiero cuando me autodenomino heurístico. Creo, luego existo. Que es lo contrario de, no, existo, luego pienso. Es el lema. Es lo contrario de Descartes, ¿no? Yo pienso que la experiencia es la que construye conocimiento, no que uno nace con el conocimiento, sino es la experiencia la que te va llenando de conocimiento. Y sí, y y ese conocimiento, ese crear ese conocimiento es lo que nos da, lo que nos permite, lo que nos enriquece la existencia, ¿no? Sí, también vale, creo, luego existo. Crear enriquece la existencia. La existencia se basa en el enriquecimiento, ¿no? Del mundo. Pero ese enriquecimiento hay que explicarlo. O sea, no es lo mismo el enriquecimiento de, Del alma que el económico.
o de las relaciones entre nosotros, de las relaciones entre los seres humanos, de el enriquecimiento del bienestar, el enriquecimiento de la justicia. Ese tipo de enriquecimiento es el que prefiero apuntar, hacia allá prefiero apuntar. ¿Las letras pueden crear un nuevo mundo más justo? En la cabeza de cada lector. Y si cada lector ve la posibilidad de un mundo nuevo, puede ser que haga lo suyo, puede ser que haga lo que le corresponde hacer. ¿Dónde reside la realidad entonces? ¿En la razón o en los sentidos que nos llevan a esa experiencia? La experiencia existe, tengamos o no tengamos sentidos. La experiencia existe, tengamos o no tengamos razón. Pero no la podemos aprehender, atraparla sin la razón, sin el conocimiento. Y el conocimiento solo podemos tenerlos, la razón solo podemos tener la capacidad de pensar con la palabra. O sea, nosotros no pensamos en ¿cómo se llama? O sea, yo quisiera imaginarme cómo habrá sido la humanidad antes de que existiese la palabra, cómo los neandertal o el Homo habilis, cómo se podía imaginar el mundo sin construirlo con palabras, meras imágenes, pero gracias a la evolución pudimos ir creciendo y lograr el dominio del idioma y poder interpretar las experiencias, poder interpretar el mundo de las experiencias y así ir construyendo conocimiento, y al fin y al cabo eso es lo que es la cultura, ¿no? Entonces el lenguaje es el fundamento de la propia evolución, ¿no? De la evolución cultural humana, sí. Sin lenguaje no hay cultura, por lo menos no la cultura tal cual la conocemos. Una de las primeras cosas que hicieron los conquistadores en todos los capítulos de la historia fue destruir el idioma del conquistado. Eso va desde el irlandés en Gran Bretaña, el catalán perseguido por Francisco Franco, allá donde ustedes. ¿Por qué? Porque destruir el idioma es destruir una cultura. ¿Y qué es la cultura? Porque existe la cultura impuesta y la cultura propia. Claro, el término más, más amplio, diría yo, que es el quehacer humano. Entonces, dentro de ese quehacer humano está la cultura construida, por ejemplo, la paella, es una construcción propia de española. Está la cultura impuesta, que es la hamburguesa, o sea, el mundo capitalista está imponiendo la hamburguesa, y está entonces esta que yo agarro la cultura impuesta y la transformo en algo nuevo, es asumida, creo que es el término, que por ejemplo en el caso de acá, de América, específicamente de Panamá, a los esclavos los alimentaban con yuca y las patas de los cerdos, porque se consideraba una forma de humillación. Y los esclavos, con esos dos elementos, hicieron un nuevo menú. De la yuca se hace un dulce que se llama enyucao, se hace una fritura que se llama carimañola, y otro montón de platillos. Con las patitas de puerco se hacen guisadas en una salsa bien espesa de tomate, o se hacen en vinagreta, y se convirtió en platillos que para ser panameño hay que comer sao, si no, por lo menos no eres de la capital, serás de otra provincia, pero no de la capital. Entonces, todas esas variantes tiene la cultura, todas esas variantes tiene el quehacer humano. Y si eso es así, nadie es inculto, todo el mundo tiene una cultura.
Que no sea la cultura dominante, que no sea la cultura hegemónica es otra cosa. Pero todo ser humano tiene cultura porque todo ser humano tiene un quehacer, hace algo. ¿Y cómo es la Se ha impuesto, cultura en... Porque ahora que está hablando de la yuca y demás, ¿cómo es la cultura en Panamá o en América Latina al ser caso de territorios que han sido muy conquistados, tanto ya por españoles como de como los propios estadounidenses y demás? ¿Cómo es la cultura de una tierra conquistada? mira, eh, Panamá es un caso muy particular. Aquí tuvimos 150 años de presencia norteamericana, desde 1850 hasta 1999. Ya el 31 de diciembre del 99, o sea, en la práctica, ya prácticamente el 2000. 150 años. Y aquí no se habla como segunda lengua el inglés. ¿Quiénes hablan en inglés aquí en Panamá? Uno, los que los estudiaron, y otro, los afroantillanos, los que vinieron de Jamaica o Barbados. Aquí hablamos español. O sea, para mí, al igual que en Puerto Rico, para mí eso fue que en Puerto Rico no haya desaparecido el español y que en Panamá no hablemos inglés como en las costas del Caribe centroamericano o en las islas antillanas. Para mí eso es una gran resistencia. Entonces hay algo particular de América Latina, es que aquí hay una cultura de la resistencia, pero también hay una cultura de la traición y de la entrega. O sea, dialécticamente se vive como en un círculo ahí, la resistencia, la entrega, la resistencia, la entrega. Y en eso vamos evolucionando a veces e involucionando a veces. Y unas cuantas veces estancándonos, lamentablemente, ¿no? Ah, decía un cantante latino que es cancerbero que un estado no podría ser independiente si conoce más de Michael Jackson que del héroe que su tierra liberó a espadazos. Ah, ¿crees que hay que conocer la historia para formar parte de ella y cambiarla? Quien no conoce la historia, dice un refrán ya bien requete transitado, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero también quien no conoce la historia está expuesto a llenarse de mitos, de mentiras, de leyendas. Entonces, quien no conoce la historia, sea en España, Rusia, China, Panamá o México, está expuesto a llenarse de mitos, a llenarse de mentiras, a fundamentar su vida nacional en cosas que no son reales. Y eso fácilmente lo hace susceptible a ser dominado. En la época de la información falsa, ¿la nueva historia es el mito? Hay mucho de mito por ejemplo, hay muchos jóvenes ahora mismo, creo que los autodenominan la generación de cristal porque dicen, nosotros no soportamos ser oprimidos, nosotros no soportamos ser maltratados, pero obvian, se crean un mito de autonomía y obvian que sus padres le crearon esas condiciones para que ellos rechacen el maltrato, para que ellos rechacen las situaciones donde se vean abusados. Porque si sus padres hubiesen sido los padres de sus padres, otra hubiese sido la historia. Si ellos hubiesen tenido que levantarse a las 3 de la mañana, a ir a trabajar, regresar a la casa, medio que desayunar si podían, para irse a la escuela, otra hubiese sido la historia. ¿Por qué? Porque quien está pendiente de la sobrevivencia, lamentablemente, difícilmente tiene fuerza para protestar. Los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, los hombres fuertes hacen tiempos buenos y los tiempos buenos hacen hombres débiles. Ay, Dios, qué acertado ha sido, ¿sí? Así mismo, como dice, de que abuelo millonario, padre dilapidar,
que bota la plata, nieto pobre, o sea, es verdad, o sea, hay un mito que de mucha gente, incluso gente de mi edad, que reniega de dónde viene, reniega el sacrificio que hicieron sus padres, reniega a sus antepasados, el gran esfuerzo que hicieron ellos para que hoy fuese posible el mundo donde viven. Eso para mí es un mito. ¿Por qué? Porque es requete falso. Decía Ortega y Gasset, un filósofo español, que yo soy yo y mis circunstancias en constante cambio. Exactamente, así es, así es. Y un poco pienso que en estos días hay que meterle un poco algunos lo llaman misticismo, ¿no? Pero eso es que el individuo tiene que estar despierto de saber cuáles son sus circunstancias y cuáles son sus hechos. No es lo mismo. Hay circunstancias que uno puede manejar, hay circunstancias que lo atropellan a uno porque uno no las puede manejar. Yo por lo menos yo no puedo de ninguna manera bajar el precio del combustible por la guerra de Ucrania, pero tengo que acomodarme a ello, tengo que ver cómo hago para que esa circunstancia no me arrastre al abismo. Y también hay circunstancias que yo mismo puedo crear, ¿no? Por ejemplo, esta entrevista fue una circunstancia que tú tuviste con mi cuñado y él habló conmigo y Ran se ha dado, o sea, un poco eso, estar claro, pendiente de qué es la circunstancia y qué es mi hecho, qué es mi acto, hacer la diferencia, ¿no? Yo creo que en la época en la que vivimos de estímulos y de la sociedad de la imagen es cuando más fundamental es la espiritualidad y el buscar en el yo interno más que en el externo. Sí, decía un señor que se llamó Anthony de Melo, un sacerdote jesuita hindú, que él como que hizo una hibridación entre el catolicismo y el hinduismo. Entonces él decía, espiritualidad es ser tú mismo. Yo pienso que esa es la vocación humana. La vocación humana de la libertad pasa por descubrir quién tú eres hoy, porque a lo mejor ya no vas a ser el mismo mañana. Entonces, esa constante búsqueda de quién soy, qué quiero, cómo lo quiero, por qué lo quiero, para no estar cayendo en las trampas del sistema de mercado, de consumismo, ¿no? Ah, no, yo soy el que gasta en carro. De acá lo llaman tranque, ese del tránsito muy pesado, para vivir 4 horas diarias atrapado en un tranque. Entonces, eso es lo que yo soy, eso es lo que yo quiero. Un poco para mí esa es la espiritualidad que necesitamos hoy en día, estar pendiente de quién soy, cómo soy, qué quiero y cómo lo quiero. Todas esas preguntas esenciales, a mí me parece, pues. ¿Se ha olvidado al ser entonces? ¿Hemos olvidado al ser interno? Hace años, hermano. Hace mucho, 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 mucho tiempo se ha olvidado. Incluso instituciones que deberían defenderlo lo han olvidado. Se ha volcado todo o al mercado o a la religión, a Dios. Yo soy un inútil, necesito de Dios. Yo soy rareza porque gasto tanto en zapatillas. Y olvidamos quién soy, qué soy yo. ¿Por qué hoy en día se ha vuelto como guay o divertido la incultura? ¿Por qué la gente ya no lee? ¿Por qué ahora lo divertido es ser un malandro, ser lo peor? Porque es cómodo, o sea, eh, por ejemplo, leer implica ver un montón de códigos sin figuritas, sin el aliciente de la imagen, de lo que ocurre en las redes sociales, el movimiento y todo aquello, lo divertido. Leer implica concentrarse, separar un tiempo de tu vida e irte en silencio a leer, es decir, a encontrarte contigo mismo. Y entonces, y si tengo miedo de saber lo que yo soy, y si me asusta
y si me asusta ser lo que soy, eso también siempre está allí. También es más fácil comprar que producir. Yo me acuerdo cuando yo era niño, hace 4.899 años atrás, que la gente agarraba los árboles de la casa y a ese árbol le ponía los adornos navideños. Ahora nadie se le ocurre hacer eso, ahora todo el mundo compra un arbolito. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil comprar que crear. La época del libre mercantilismo expandido. Y al Decía, consumismo. decía un cantante español, ya cayó el muro de Berlín, ya no somos todos tan iguales. Tanto tienes, tanto vales. Exactamente, así es. Exactamente. Entonces las redes sociales lo que hacen es, de acuerdo a cierta tendencia de ciertos influencers, es a exacerbar eso. Un mundo perfecto donde nadie tiene ni una manchita, ni una cicatriz, donde todo el mundo es brillante, donde todo el mundo es perfecto. Me cuenta una amiga que acá hay un paseo que se adentra, una carretera que va desde tierra firme a una isla. La isla está como a 2, 3 kilómetros nada más. Esto acá se llama la Calzada de Amador. Está a la orilla del canal. Cuenta una amiga que ella estaba paseando por allá y de repente ve un alboroto. Una mujer queriendo tomarse una foto de familia, y resulta ser, que no salía como ella quería salir, que saliera, y en pleno sol. Hace un rato te dije que aquí estamos como a 32 grados. Imagínate cómo son las 10 de la mañana. Imagínate cómo debe estar ese sol. Y los niños, me cuenta ya que era gente de niños como entre 8 y 14, eran tres. O sea, prepuber, puber y adolescente, asoleados, ella gritándole, el marido reclamándole, todo para colgarlo en una foto en una red social, mi familia perfecta. Y es falso. ¿Por qué? Porque en las redes sociales no todo es verdad. Se crea un mundo ideal. Yo a veces pienso que de verdad estamos en una era que el romanticismo ha regresado. Vimos una era de romance, de idealismo del más puro. Y no, la vida no es esa. Hoy es cuando más realista debemos ser. ¿Por qué? Porque los peligros son reales. La guerra es un peligro real. La crisis del capitalismo son reales. La crisis del cambio climático son reales. Hoy es cuando más realistas debemos ser. Cuando menos debemos tener los pies por las nubes. No debemos estar sobre la tierra, pendiente de lo que está ocurriendo. Vivimos en una sociedad excesivamente hedonista, creo yo. Pero el hedonismo que tú compras, no el hedonismo que tú creas. O sea, es lo que es el placer que yo compro. ¿Por qué? Porque si lo compro soy visto, y si soy visto existo, porque si no soy visto no existo. Entonces eso es bien importante, el hedonismo que yo puedo comprar, porque si no lo puedo comprar soy un fracasado, soy un fracaso total. Decía el filósofo Epicuro que existían dos formas de hedonismo. El hedonismo craso, que es ese hedonismo vacío, que se basa en llenar lo que no tiene el cuerpo, y el hedonismo ilustrado, que se basa en llenar el cuerpo de aquello que tiene conocimiento, como puede ser la cultura, como puede ser la experiencia. Así mismo es, Y, exactamente así mismo es. y vivimos en una época de ídolos extraños. ¿Qué opinas de los nuevos ídolos, de estos nuevos mitos que están apareciendo? Pues te refieres a los músicos y artistas y todo aquello. Sí, estos músicos y artistas que están apareciendo que no, como tú has dicho, no tienen ninguna arruga y sus vidas son perfectas. Bueno, a mí me agradó mucho algo que le acaba de pasar a una cantante del género urbano acá que se llama Karol G. Yo creo que ella es colombiana, si no me equivoco.
que le reclamó a una revista porque le hicieron Photoshop a sus fotos. Dice, esa no soy yo no soy así. Entonces ella le reclamó a la revista autenticidad, que no la estaban mostrando tal como es. ¿Será una excepción o será algo que está comenzando a pasar? Porque ya el mundo se está dando cuenta de que tanta fantasía está aumentando los suicidios, está aumentando el estrés, está aumentando los casos de enfermedades emocionales y mentales. ¿Será que el mundo se está dando cuenta que esa no es la ruta que hay que cambiar? Puede ser. Por lo menos yo aplaudo esa actitud. Les dijo claramente, esa no soy yo. Yo no soy tan perfecta. Decía un cantante puertorriqueño que se llama Residente que cómo puedes hablar de violencia y de bandas y idolatrarla en un país donde te matan por robarte un peso. Es triste que hayan aparecido unos ídolos de barro que hablan de una vida lujosa y criminal cuando eso ha producido en países como Colombia años y años de terror. Sí. Entonces está la contraparte de gente, yo creo que se llama Fabián Pérez, Fabián, René. René Pérez creo que se llama presidente. Está la contraparte, gente como René, que son el Conejo, ¿cómo es? Bad Bunny. Bad Bunny, el otro colombiano, Beigli, ¿no? Bueno, lo que sea, de que están cosechando el trabajo de un montón de gente que se rajó el lomo para que el género humano, que era discriminado porque era una música de negros, fuese aceptada. Y volvemos al punto, no reconocen el trabajo de esa gente. Por ejemplo, él es Teo Calderón o Tego Calderón, no recuerdo cómo es que el Sí, asunto. Tego Calderón. Ese es un negro que cantaba sobre las situaciones de los negros acá en América Latina. Bad Bunny cosecha el trabajo de él, viene a decir, no sé qué diablo, mi talento, no es tu talento, que los mercaderistas, los promotores, vieron que tú eras un producto fácil de vender y te escogieron por esa razón. ¿Por qué? Porque eres un producto fácil de vender. Eso es lo que hay que entender del éxito en estos días. Eres un producto fácil de vender. Presidente René Pérez no es un producto fácil de vender, por eso no tiene supuestamente la trascendencia que tiene Bad Bunny. Pero esperemos un tiempo. Esperemos un tiempo para ver quién es recordado y quién fue olvidado. Es que América Latina es uno de los territorios con algunas de las músicas más hermosas del mundo. Es la tierra de Víctor Jara, es la tierra de Violeta Parra, de Charly García, de Soda Stereo. Es una tierra donde se han cantado una música a la rebeldía, una música que ha venido en barcos, que ha venido de la tradición tanto africana como española. Es una tierra de mucha mezcla cultural para que la música se haya quedado en lo que tú estás diciendo, Bad Bunny y Cuatro Iguales. Claro, América Latina es el encuentro de todo el planeta. Todos los grupos humanos han llegado aquí a América y han llegado con su cultura y obviamente entonces con su música. Por eso la gran riqueza musical de América Latina. Pero la música de la radio, de los conciertos, del mercado, no está dirigida por el público, no está dirigida por el gusto del público, no está dirigida por los artistas, está dirigida por los mercaderes. Y los mercaderes, su fin último es ganar dinero, la ganancia. Y van a buscar la forma más fácil de ganar dinero. Van a buscar el producto más fácil de vender. Entonces, en países con crisis educativa, con la imposibilidad de catalogar, definir, entender qué es buena música, el producto fácil a vender es Bad Bunny, es el conejo malo.
porque total, yo no sé tú, pues yo no le entiendo nada. Yo no lo entiendo. Entonces es un producto fácil de vender. ¿Ah? Eso es lo que hay que entender, que el gran boom del género urbano ahora mismo es un género fácil de vender, con el cual se puede obtener grandes ganancias. Decía Cancerbero que el mayor acto de rebeldía en el mundo de hoy en día es la cultura, es ser una persona con cultura. La mayor forma de Sí, rebelarse señor. es la cultura. Sí, señor. Exactamente. En un país donde nadie lee, leer es revolucionario. En un país de infelices, ser feliz es revolucionario. En un país de, de injustos, ser justo es revolucionario. Así que sí, así es el detalle. Es verdad. Te he escuchado opinar sobre las inteligencias artificiales. ¿Qué opinas de su relación con el arte? ¿Es un peligro? ¿Es una ayuda? ¿Qué? Bien. Uno, lo que hace el chat GPT y sus últimas versiones es lo mismo que han estado haciendo los seres humanos durante siglos. Uno lee, se llena la cabeza de palabras y reconstruye lo que ha leído. Con las palabras que uno ya tiene en el cerebro, reconstruye todo eso y un cuento, un poema, una novela, una obra de teatro. La inteligencia artificial hace lo mismo, lo que pasa es que lo hace en menor tiempo. Entonces, ahora va a haber que cambiar las estrategias. Los artistas, los artistas que de verdad quieren seguir siendo artistas, sea el género que sea cualquiera la rama que sea, van a tener que acercarse más a la gente. ¿Por qué? Porque es la única forma de que se sepa de que es él y no un algoritmo quien está haciendo la obra. Entonces va a haber mayor afloración de festivales, de recitales, de conciertos, de pequeños conciertos. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que marcar la diferencia. Yo me imagino que la gente entonces va a haber mayor contacto entre los artistas y el público, que no va a ser el gran público, puede ser, puede ser. Pero yo creo que la Ya cultura ahora, va a quedar en grupos reducidos. Va a ser algo de intelectual en la cultura. bien, recuerdo lo que hace un rato dijimos, nadie es inculto. La cultura esta de las bellas artes, del círculo de lectura, de las entrevistas como esta, siempre ha sido de élites, siempre, 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 siempre. Lo que va a quedar es más restringida todavía. ¿Por qué? Porque al final la comunicación con el gran público cada vez va a ser un poco más difícil porque la gente no va a saber si eres tú o es un algoritmo. Pero por eso entonces hay que lanzarse a buscar las vías. Esta es una vía. Esta entrevista es una vía de alcanzar a otros seres humanos que están aquí cerquita, al otro lado del Atlántico. Yo mi finalidad es unir al mundo hispanohablante. Dejar un estudio histórico. Porque dentro de Claro, 200 perfecto. años los libros de historia van a contar lo que decía el presidente, lo que decía el ministro, no lo que decía el pueblo, no lo que decía el escritor, o lo que decía el poeta, o lo que decía el albañil. No, van a contar lo que decía el gobierno. Entonces creo que es necesario hablar de la intrahistoria, la historia de la gente común, y que la gente común cuente cómo veía el mundo, cómo ven ellos la realidad, y creo que es la finalidad con la que yo he creado este programa, que es lo que decía Bertolt Brecht. Todo el mundo conoce la muralla china, pero no los que murieron construyéndola. Así es, exactamente. Y yo pienso que va a haber que regresar a eso. Va a haber que regresar a eso, al arte en el parque, a los recitales en los colegios. Va a haber que apuntar hacia allá porque si no, ChatGPT 4.4 nos va a desaparecer.
Aquí en España es muy común el arte. Yo como rapero que soy, aquí lo común es cantar en las calles porque no hay estructuras culturales ninguna que... Porque la música urbana sigue teniendo la fama que tiene, que es ser una música inferior o de baja categoría. Ajá, de pandillas, Se de considera... pandilleros. Se considera todavía la Ujú. música como el rap o demás, todavía se considera como una música de pandilleros y de bajas clases sociales. Que se relaciona lo marginal y con la gente de la clase trabajadora. Después los que mayores cantidades de droga mueven son los políticos. Que hicieron un estudio en los cuartos de baño de Reino Unido del Congreso y lo que encontraron fue cantidades de cocaína increíbles. Sí, es que es así. El, el crimen se lo achacan al perro que más pulgas se les pegan, pero en realidad si tú te pones a pensar, ¿cómo puede haber tráfico de droga a Estados Unidos con el ejército más poderoso del mundo? ¿Cómo? Eso no puede ser. Tiene que haber participación del establecimiento político, del establecimiento económico y del establecimiento militar. Si no, no pudiera haber el narcotráfico que hay. Hay un documental español que se llama Los Marginados, que te lo recomiendo, que habla de América Latina, de Asia y de África, habla sobre el tema del narcotráfico, las culturas indígenas y demás, y tiene un capítulo dedicado a Nicaragua y Panamá durante los 80 y hablaba de que Estados Unidos utilizaba su propio ejército para llevar cocaína a Estados Unidos y venderla en los barrios de latinos y negros porque los movimientos políticos afroamericanos y latinos eran brutales. Entonces era un problema social y era más fácil volver adicto al crack a una parte de la población que tenerla dando por culo. Claro. Por ejemplo, en El Salvador, hoy en día tienen el problema de las maras, pero las maras, a quién le conviene que haya maras en El Salvador? ¿Quién gana? Al Porque presidente. por cada marero que hay un guerrillero menos. El marero está interesado en enriquecer a su pandilla, en joder a su vecino. Pero el guerrillero, ¿contra quién atentaba? Contra las estructuras políticas, contra las estructuras económicas imperantes. Entonces, yo pienso que el problema del tráfico de droga, de las pandillas, es parte de la forma de dominación. A mí me llama mucho la atención es cómo, por qué en Estados Unidos no pasa un trimestre sin que alguien vaya a algún lugar a matar gente. O sea, ese acceso a armas tan fácil, eso es adrede, o sea, eso tiene que ser adrede. Eso no me parece tan gratuito. Entonces, yo pienso que todas esas son formas de mantener sometido a la gente, ¿no? Decían los guerrilleros tupamaros que ellos cambiarían las armas rápidamente por arados si no existiera la violencia del Estado. Así es que mira, yo no sé allá, pero acá hay tres palabras a las cuales mucha gente le tiene pánico, terror: lucha de clases. Sin embargo, no catalogan como lucha de clases el despido masivo de gente, el desalojo de gente que vive en barrios porque cambia la razón social del barrio, desalojan a la fuerza a la gente. Eso no lo consideran lucha de clase. No, sí lo es. Eso es lucha de clase. Es una clase social atacando a otra clase social para quitarle lo poquito que aún puede quitarle. Entonces, eso no es muy común que la gente crea que eso es lucha de clase, pero sí lo es. Te voy a poner un Sí lo es. ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. En España, desde que muere Franco, no hay ningún partido legal de corte marxista. Ninguno. Y todos los que existen fueron ilegalizados.
por extrañas circunstancias de que si eran terroristas, de si era lo otro, que al final se demostraba que era mentira. Pero solo hay partidos liberales. En un estado supuestamente donde hay un bipartidismo, donde hay unas libertades políticas. Bueno, esa estrategia se dio en todo el planeta, hermano, en todo, hasta en Rusia. ¿Por qué? Porque se han ido fortaleciendo gobiernos autoritarios, por un lado, y por otro lado, una clase social se ha mundializado. Los Rothschild, que son en la práctica los dueños del dólar, están en todas partes, todo pasa por la mano de ellos. Igual, los Rockefeller, los Vandenhill, o sea, las mismas familias desde finales del siglo XIX todavía están en la palestra, todavía son los dueños de todo pasa por sus manos. Pero es lo que pasa en el mundo moderno, donde la consolidación del capitalismo en los 80 y 90 con Reagan, con Nixon y Margaret Thatcher acaba convirtiendo el mundo en un bloque capitalista único y todas las demás optativas se convierten en enemigos. Sí, el neoliberalismo se convierte en una religión. El mercado todo lo puede, pero si el mercado todo lo puede, ¿por qué hay que rescatar a los bancos en la crisis del 2008? ¿Y por qué ahora el Estado tiene que rescatar a los bancos que están quebrando? Si el mercado lo puede, porque el mercado ve a ver qué hace con esos bancos, pues. No. Neoliberalismo de la boca para afuera, porque a la hora de la hora todos pelechan del Estado, todos, cuando necesitan que lo salven, van a donde quién, a donde papá Estado. Y fíjate que los proyectos alternativos de gobierno son vistos como terroristas para arriba. Ahí está el caso de Chiapas, donde los indios dijeron hasta aquí ha llegado el patrón a molestarnos, ahora el poder nuestro, y se ha visto a nivel internacional como terroristas. Cuando realmente lo que han hecho es la autodeterminación, el derecho a poder elegir su propio destino. Claro, y ahora llama la atención que ese territorio es zona de guerra entre narcos y el ejército. Entonces, llama la atención, ¿no? De repente, no creo cómo se llama ese cartel. El cartel de Sinaloa, creo que es, o el de no, Melisco. Sinaloa hacia el norte. Bueno, no recuerdo ahora mismo, pero o sea, tú ves así, así esa parte pegada a la frontera con Guatemala, el ejército patrullando como que fuese zona de guerra. Y después de cierta hora nadie te recomienda pasar por allí. Dice, ni se le ocurra pasar después de las 3, 4 de la tarde pasar por aquí, porque es peligroso. Yo es que creo que es por mi origen andaluz, pero me siento con más relación con los guaraníes o con los cualquier indígena o con los tuareg o con los inuit que con los alemanes o con un francés. Yo tengo una filosofía de vida que es la de Facundo Cabral y es no soy de aquí, no soy de allá. No tengo lugar ni porvenir. La felicidad es mi único color de identidad. Claro, porque al fin y al cabo, todos esos son etiquetas, ¿no? Entonces, mira tú, sí, ese es el problema. Que es más importante la etiqueta que el producto. O sea, la nacionalidad es una etiqueta. La etnia es una etiqueta. Entonces, cuando se vende más, cuando es más importante la etiqueta que la persona, entonces estamos en el mundo que tenemos hoy en día. El mundo donde se vende las etiquetas, no se comparte con el ser humano. Es que yo creo que hoy en día los más locos somos los occidentales europeos. Es una conclusión a la que estoy llegando. Están ahí los pueblos kurdos creando gobiernos independientes, alejados del Estado Islámico, haciendo su propia lucha. En México están los indios intentando independizarse. No sé, yo creo que Europa tendríamos mucho que aprender en vez de tanto colonizar. No, y ahora más.
ahora más, hasta Noam Chomsky lo dice, la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, no hizo más que someter a Europa a Estados Unidos. O sea, ahora la dependencia militar, principalmente a Estados Unidos, es más grande que nunca, ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial fue tanto el sometimiento. Y tú piensas que hay países que se adaptan mejor a ese tipo de capitalismo, porque países como Francia o Alemania, al tener una naturaleza más estricta, pueden someterse más fácil. Pero países como España, te pongo un ejemplo, España es un país donde la mezcla étnica es de pueblos nómadas. España es una mezcla de judíos, gitanos, árabes, mucha inmigración americana de vuelta. Entonces un pueblo casi nómada, como es el pueblo español, se ve en un liberalismo extremo que no concuerda con la forma de pensar del español. Sí, me imagino que sí. Además de que Francia, con toda su institucionalidad, mira cómo está revuelta, cómo tiene las, la- las calles están llenas de protestas. ¿Por qué? Porque la gente ya no se aguanta, no se aguanta el guaqueo, el latigazo, tanto latigazo, ya no lo aguanta ya. Pero también es algo antropológico. El pueblo francés tiene una conciencia de clase desde el más derechista hasta el más progresista. Hay una conciencia de la defensa de lo tuyo frente al gobierno muy distinta a la del resto de países europeos. Tienen lo de la Revolución Francesa lo tienen inculcado desde siempre. Ah, bueno, eso es una muy buena noticia, porque es un ejemplo a seguir para todo el resto del planeta, ¿no? Tú piensas que Francia durante los 50, 60 y 70 era casi un campo de guerra porque la gente, desde el estudiante hasta el albañil, estaba en la calle luchando por sus derechos. Sí, y por eso fue que se pudo dar la independencia de Argelia, ¿no? Ahí está. Tú piensas que en Mm, casos como países como España, la lucha no es que no exista, es que ha fracasado. Entonces hay un sentimiento de derrota tan grande que hasta la juventud ya lo tiene. Tenemos un rey impuesto, artistas metidos en la cárcel, políticos huidos del país, casos de corrupción increíbles. El partido que gobierna actualmente en el gobierno, hace 30 años estaba metiendo a gente en cunetas en sacos de cal. Chuzo. En el gobierno de Felipe González, ¿Sí? Eh, la, la, los GAL. el GAO, GAL. GAL, GAL. GAO. Grupo Antiterrorista de Liberación. Ujú. Y terroristas Sí, sí, mataron a 10 de 20. Otras 10 personas eran totalmente inocentes. Eran gente que a lo mejor se confundían y los mataban. que era contra los vascos, los terroristas vascos, creo, ¿no? La ETA, el grupo terrorista vasco. Los que metan. Ujú. Pero se dieron casos como Sí, el de Lazo y Zabala, que eran dos chavales normales y corrientes, que los fulminaron, los mataron sin ningún tipo de compasión. sí. El, España es un... España se parece tanto a Latinoamérica. Sí, hay un dicho, Parecemos hay un tanto. dicho europeo que es que en los Pirineos empieza África. Ah, sí. Porque nuestra Eh, naturaleza es muy distinta a la del resto de europeos. de la, yo vi un video donde unos alemanes llamaban Sudaca a unos españoles. Sudaca de sur, el sur despreciable. Pero bueno, eso va a cambiar porque ahora el sur global se está dando cuenta que nosotros somos los que tenemos los recursos. Tenemos que ir cambiando sacando la colonia de aquí, sacando de la colonia, sacarla de la mente. Ya llegó ese tiempo para sacarla. Entonces Dejar la de colonia ser está dentro de tabú. nosotros, ¿no? Mira, por ejemplo, eh, acá hay unos buses amplios que se llenan bastante. Entonces, tienen donde poner tu mochila. Tienen una pequeña mesita, vamos a decirlo así, donde tú puedes poner tu mochila. Yo estoy ahí con mi mochila
y llega y me toca el hombro un gringo, un estadounidense, y me dice que si yo puedo quitarme para que él ponga su mochila. Yo lo miré, yo que, ¿qué le pasa a este bicho? Y una mujer que estaba al lado mío, así mestiza como yo, que, oye, pues dale el puesto al gringo. Yo que, puta, ¿qué te pasa a ti, cara de Nance? Estás como loco fumando piedra. A esos niveles de colonia todavía llegamos por acá. A nosotros nos quieren el resto de europeos. Aquí no, cuando vienen aquí a España nos miran por encima del hombro y con... español! ¡Canta flamenco! ¡Paella, paella! Yo tenía, porque ellas dos ya murieron, eran unas monjas que estaban por acá. Ellas me decían que del lado de que ellas venían no tenían nada que ver con el ole. Ellas eran de donde se bailaba jota, eso hacia el norte, Aragón, creo que eran por Aragón, allá. en Aragón se baila jota. Bueno, sí, ellas eran de por allá. Con ellas comencé a entender que en realidad España es una nación, pero está formada por muchas nacionalidades, como por lo menos cuatro o cinco nacionalidades, que culturalmente no son, no son la misma, pues. Y eso también es lo que pasa acá en América Latina, en Panamá. Mira, tenemos la nuestra, que es la de los metropolitanos, latinos metropolitanos, que sería yo, mestizo. Dentro de los capitalinos están los negros. Entonces los negros, los afrodescendientes se dividen en afroantillanos, que son la gente de las Antillas que vino acá, que hablaba inglés, y los afrocoloniales, los que eran esclavos los españoles que se fueron a los palenques, los negros cimarrones. Entonces están en las provincias, cada una con su idiosincrasia, más los grupos indígenas, que si no me equivoco son 7 grupos indígenas. Entonces es un gran sancocho, una gran sopa de pueblos, ¿no? Entonces, en mi opinión, la única forma sostenible de lograr formar un Estado es con el diálogo, porque ya se probó con la fuerza y la fuerza no hizo más que crear resistencia bajo cuerda, bajo la superficie, y eso da al traste cualquier proyecto de nación. Pero ¿por qué no se dialoga? Porque es la forma, no dialogar es la forma más fácil de imponer mi criterio, de hacerle creer a todo el mundo que mis intereses son los intereses nacionales. Pero debe ser un diálogo del pueblo, porque en España cuando termina la dictadura se hace una constitución hablada, pero la hablan gente que eran parte de aquella antigua dictadura, muchos de ellos. Entonces ahí es donde nace. ¿Cómo van a escribir una constitución gente que han formado parte de un régimen dictatorial y no han sido juzgados? Porque en España es un caso muy curioso porque los torturadores de la dictadura murieron siendo policías en democracia. Sí, sí, ese es el detalle, que, que la impunidad existe. La impunidad existe, y mientras existe la impunidad, ahí va a estar el rencor, ahí va a estar el dolor. ¿Qué es lo que dio al traste con el plebiscito, el referéndum en Colombia sobre la paz? La gente dice, ¿qué? Ese tipo mató a mi hermano. ¿Qué? Ese tipo violó a mi hermana. Gente del ejército, de la guerrilla o los paramilitares hicieron desastres, y como los acuerdos de paz incluían una amnistía, quedan sin responder ante la justicia esta gente, ¿no? Y eso dio al traste entonces todo el plan de paz. Bueno, aunque están llevando adelante de otra forma ahora mismo, ¿no? Pero es que la amnistía criminal es algo que se ha dado históricamente. Y tenemos los juicios de Nuremberg donde a los generales nazis se les perdona. Y el detalle es la delimitación de la responsabilidad. ¿Cómo Hitler pudo reconstruir su ejército? Alguien tiene que haberlo financiado. La banca alemana tiene que haberlo financiado, los financistas alemanes tienen que haberlo financiado, porque si no, ¿de dónde sacó plata para comprar tecnología, para
para crear tecnología, el acero para los tanques. O sea, de algún lugar tuvo que salir la plata. ¿Quién le organizó la logística para los campos de exterminio? Cuando uno se pone a ver, ahí también aparece computadora. ¿Y qué cosa computadora existía en esos tiempos? IBM. O sea, algo. El, la impunidad también incluye a los empresarios, la impunidad también incluye a sectores Hasta los de la jueces. sociedad civil, hasta jueces, claro, exactamente, porque si no, no se puede, no hay forma física posible de que llegase a donde llegase él sin el total apoyo de un montón de gente. ¿Conoces la teoría de la banalización del mal? ¿La qué? La banalización del mal. Una filósofa judía que asistió a los juicios de Nuremberg esperó ver allá a alguien como Hitler, a gente que fuera crueles, déspotas, y se dio cuenta de lo que había eran funcionarios. Entonces desarrolló la teoría de la banalización del mal, que es decir, yo lo hago porque me lo mandan. Ah, sí, Yo lo hago, sí, sí, pero sí. estás permitiendo un crimen. Es que la persona es culpable desde el momento en el que firma una sentencia a muerte de una persona inocente. Desde ese punto ya eres culpable. Así es, la, 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 el principio de la sociedad anónima, ¿no? Yo no fui el que expropió o robó tal cosa, fue la sociedad anónima. O sea, que la sociedad anónima es un ente que está por encima, flotando sobre nosotros. No, es gente común y corriente. El partido nazi, Hitler, no sé qué, Hitler, ¿cómo un solo hombre pudo haber impuesto a tanta gente lo que le impuso? No, eso tiene que tener la complicidad de millones de gente que fueron cómplices, que ahora se quieren hacer los locos es otra cosa. Bueno, pues ahora quiero ir a la segunda parte de la entrevista. Como te dije antes, yo también tengo la finalidad de dejar el pequeño estudio histórico del mundo y que cada persona hable de la historia que vivió. Tú has vivido bastante historia, sobre todo en un país como Panamá, como tú has dicho que has vivido en un conflicto de colonialismo puro y duro. Tanto con América, como con Colombia, como con España. Ha vivido en un conflicto de colonias muy fuerte. ¿Cómo fueron tus primeros años de niñez en esa Panamá de Torrijos y demás? Bien, hasta los 6 años yo viví en un barrio de la ciudad de Panamá, Santana. Yo recuerdo, tengo así episodios, ¿no? El jardín de infancia, que era de monjas, eh, los acontecimientos del golpe de Estado del 68, recuerdo los caballos, ¿Los o sea, caballos? se escuchaba la caballería, que le lanzaron la caballería a la gente, se escuchaban los caballos que correteando a la gente. Eh, Ahora yo vivo en Juan Díaz, esto está yendo hacia el aeropuerto internacional en las periferias, en las afueras. Es, no sé si lo ya te ve mucho Sí, verde. una zona boscosa, selvática. Bueno, sí, es suburbano, tenemos todos los servicios urbanos, pero hay bastante verde. Acá recuerdo entonces, aquí ya sí te recuerdo de los tiempos de Torrijos, mi primaria. Estuve en la escuela primaria, en la Escuela República de Guatemala. Recuerdo el Día del Niño se hacía una gran reunión de todas las escuelas, de representantes de todas las escuelas de la capital, en un estadio que en ese tiempo se llamó Revolución y que ahora se llama Rommel Fernández, por el panameño que jugó en el Albacete. Y había espectáculos, repartían bolsitas con manzana y chuchería, golosina. También recuerdo que nos llamaban los hijos predilectos de la revolución. Recuerdo las concentraciones en el centro de la ciudad donde Torrijos daba sus discursos. Ya entonces en la secundaria fue poco a poco aumentando la violencia en este barrio. La violencia y el consumo de drogas, principalmente marihuana. Vi mi primer muerto por bala,
vino mis primeros acuchillados, tuve que correr varias veces para salvar la vida. ¿Era común ver asesinatos? ¿Era algo del pan de cada día, no? Era una época de conflictividad. No, no era abundante, pero sí los había. Y sí, lo que sí había era mucho conflicto, o sea, mucho robo, un terror impuesto por las pandillas, que eran socios de la policía, eran socios de la Guardia Nacional. Porque yo llegué a ver carros de la Guardia Nacional transportando los sacos de marihuana. Y ya después de la secundaria, en algunos lugares la llaman preparatoria, fue en el Ramón Cantera, ya fue en otra área de la ciudad. Y entonces ahí fue mi mejor época, mi época adolescente fue la mejor que yo he podido vivir. Fue muy, muy enriquecedora porque fue lo mejor de mi adolescencia fue la secundaria. Durante ese tiempo entonces ya entro a la universidad, ocurre la muerte de Torrijos. ¿Y cómo fue Torrijos Asesinado. como gobernante? ¿Que era un gobernante populista, dictatorial? ¿Cómo fue su régimen? Porque era un dictador, ¿no? Fue un régimen dictatorial. ¿Cómo fue Sí, ese perdón. régimen? Él lo llamaba una dictadura con cariño. O sea, Una dicta blanda. Aquí en España se utilizaba el término dicta blanda. él era un tipo muy carismático, muy campechano, muy de acercarse a la gente. Durante el tiempo en que él estuvo de jefe de Estado, fue la negociación de los tratados del canal. Era una de las cosas que te iba a Entonces, preguntar. Tú eres sobrino de uno de los que izaron la bandera. ¿Qué fue todo el bien, revoleo del canal? eso fue en el 64. Los tratados se firman en el 77. En el 64, en el 63, 62, el 59 comienzan las negociaciones para que en la zona del canal, era el canal, más terrenos adyacentes, se hace tanto la bandera estadounidense Como la como la panameña. bandera, como la panameña. Y en el 9 en enero del 64, una escuela de los Sonians llamada Balboa High School, ellos se negaron a subir la bandera. De una delegación de estudiantes de una escuela que se llama Instituto Nacional de Panamá, fueron allá a subir la bandera panameña y se formó el problema, el tirijala. En ese tirijala rompen la bandera panameña que van los estudiantes regresan a territorio panameño y se van por toda la ciudad diciendo los acontecimientos. Y la gente entonces se lanza contra la cerca, tira piedras, a reventar todo lo que oliese a gringo. Mi tío, Estanislao Orobio William, estudiaba en una escuela nocturna. Porque a todo esto, los incidentes fueron a las 3, 4 de la tarde. A las 5 de la tarde, cuando llega a la escuela donde estaba mi tío, él ya estaba en la escuela y él se lanza entonces en marcha hacia la cerca. Había una cerca de ciclón que separaba los dos territorios. Y él caminaba con una bandera, entre 700 metros y 1 kilómetro, Sí. llevando la bandera. Y en una de esas se lanza contra la cerca, porque iba un grupo a traspasar la cerca, y los francotiradores gringos le dieron en el pecho. Ellos practicaron aquí en Panamá las M16 que utilizarían luego en Vietnam. El francotirador le tira en el pecho, la bala le atraviesa un pulmón a las 9 de la noche. Lo llevan a un hospital que se llama Santo Tomás, ahí lo confunden con muerto y lo llevan a donde estaban poniendo los fallecidos. En la madrugada del 10, alguien se da cuenta que él está vivo y lo regresan a Sala. Y él muere el 11 de enero a las 11 de la noche. Y si hubiese salvado, si tan solo
el banco de sangre no hubiese colapsado. ¿Y tuvo Si el alguna banco de sangre repercusión no- a nivel nacional ese acto? El haber tirado el ejército americano contra población civil. la repercusión fue al final la firma del tratado. O sea, el presidente panameño en ese momento, Roberto F. Chari, rompió relaciones con Estados Unidos y puso como condición que nuevamente comenzase a negociar el Tratado del Canal. Hubo un primer borrador, se llamaba Robles Johnson, que fue rechazado por el pueblo, se da el golpe de Estado, y en el 77 entonces se firman los tratados Torrijos-Carter, que son los tratados que revierten el territorio de la zona del canal y al canal hacia Panamá. Y hay otro tratado que se llama el Tratado de Neutralidad, que es donde se dice que estamos bajo el paraguas de Estados Unidos. O sea, que los Estados Unidos van a garantizar el libre tránsito por el canal con sus fuerzas militares. Pero la jurisprudencia es panameña. Total, 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 total. Todos, jueces, correo, la administración, todo es panameño. Bueno, pues vamos por el régimen de Torrijos. Entonces Torrijos fue un régimen, una dictadura blanda en la que se potenció esa toma del poder del canal. Luego de Torrijos entra Noriega. ¿Y cómo fue Noriega? ¿Cómo fue? Directamente no. En el 81, el avión donde iba a Torrijos explota o se estrella contra un cerro, depende de qué autor leas. Cuando muere Torrijos, entonces, su jefe de Estado era Saturnino Flores, creo, el comandante Flores, que él era coronel. Él duró un par de meses, vino el coronel Rubén Darío Paredes, lo saca él y se pone él como comandante y él mismo se asciende a general. Él estuvo del 81 hasta el 82, 83. Entonces viene Noriega. Paredes entonces iba a ser candidato a presidente porque supuestamente Noriega desde la Fuerza de Defensa lo iba a apoyar, pero no lo apoyó. Paredes pierde estrepitosamente las elecciones y Noriega entonces se constituye en el hombre fuerte de Panamá hasta el 20 de diciembre de 1989. Durante el interín hay mucha persecución, sí, pero a mí no me persiguieron y a mucha otra gente no la persiguieron. Se forma un movimiento que se llamó la Cruzada Civilista, que fue financiada por los gringos y prueba es de que ellos han intentado levantar nuevamente vapor y nadie lo sigue. O sea, eso fue patrocinado, se pagó $10 millones para crear ese movimiento, que fue por gusto porque al final ni los voltearon a ver para realizar la invasión. Los gringos invadieron y punto, no los tomaron en cuenta para nada. Vale, antes de empezar con el tema de la invasión panameña, muere Torrijos o en un accidente o explotado. Pasan esos años, entra Noriega. ¿Y cómo fue aquel régimen de Noriega? ¿Siguió la forma de Torrijos o fue mucho No, más allá? no, la corrupción se disparó, el abuso se disparó, hay que ser franco. El abuso y la corrupción se disparó. Los narcos entraron fuerte a negociar con Noriega, también la CIA, también la inteligencia cubana. O sea, aquí era ¿La un inteligencia chanchullo. cubana? Sí. Noriega era doble, triple, cuádruple agente, vendía información a todo el mundo. Sí, era de la ideología que hiciera falta. O sea, él no tenía principios ideológicos, sino económicos. Él se prestó para la guerra de los contras contra los nicaragüenses, pero también les vendía armas a los nicaragüenses. O sea, un desastre total. Pero no fue necesaria la invasión para sacarlo. El 3 de octubre del 89 hubo un golpe de Estado contra él, que si los gringos hubiesen apoyado, no hubiesen tenido que
que hacer la invasión. O sea que la prueba es de que el objetivo de los gringos no era Noriega, y es el 3 de octubre del 89. El objetivo de los gringos en el 89 fue destruir la fuerza de defensa e imponer el plan neoliberal para el canal. Porque Noriega, el plan que tenía era que los gringos se iban, las bases militares gringas se iban, e iba a quedar llena de militares panameños. O sea, el régimen militar gringo reemplazado por un régimen militar panameño. Y los gringos desbarataron eso e impusieron el régimen empresarial sobre la zona del canal. Todos aquellos que decían que de la soberanía no se comía, hoy están millonarios gracias a la soberanía. ¿Y cómo viviste esos años de Noriega? ¿Cómo fueron? ¿Fueron un año de censura además o solo un narcogobierno fuerte? Hubo bastante censura, hubo persecución. Yo no, pero hubo bastante. La crisis económica estuvo de madre, hermano. Estuvo horrible. Algunos pensadores acá dicen que la generación del 80 somos la generación que es perdida, o sea, porque nos quedamos sin mañana. La mejor época la perdimos entre los 25 y los 35 años, se perdió. O sea, no hubo mañana, no hubo traspaso, relevo generacional. No hubo una ilusión. Se perdió y terminó con la invasión y se perdió la ilusión. ¿Y cómo fue la invasión? Tanto cómo la viviste tú y cómo fue. Las dos partes. Bien, en agosto del 89, yo recuerdo tuve un debate con un amigo donde yo le decía que era imposible la invasión, que eso era una estupidez y que la estupidez había sido superada en el planeta. Él me decía, ay, qué ingenuo eres, qué iluso eres, la invasión va. Y me decía, ¿por qué? Porque la geopolítica está cambiando. Pues algo que Noriega no entendió fue el 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín. El anticomunismo ese día dejó de ser negocio. O sea, tú antes decías, yo soy anticomunista y conseguías miles de patrocinadores. Ahora ya no. Ya no, o sea, los Estados Unidos ni ellos mismos saben por qué le tienen el bloqueo económico a Cuba. Ni ellos están claros de por qué lo tienen. Dejó de ser el enemigo los comunistas. Ahora enemigos son los musulmanes. Ajá, o sea, el anticomunismo ya no tiene razón de ser. Noriega no entendió eso y vinieron los planes de invasión. Que si Noriega entiende que la geopolítica había cambiado, que el mundo ya no era el mismo, que el bloque socialista ya estaba a punto de implosionar, quizás la historia hubiese sido otra. Quizás. Yo la vivía así, yo estaba aquí en mi casa cuando mi madre me despierta y me dice, hey, estamos en guerra. Salí a la calle y escuchaba los aviones pasar. El cielo estaba cerrado de nubes. Escuchaba los aviones allá en lo alto pasar y hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad y hacia el aeropuerto internacional, boom, boom. Que escuchaban boom. las bombas, ¿no? Ajá. Así es. El 20 en la mañana, desde mi casa, entonces se ve como unos aviones comienzan a atacar un cuartel que se llama Tinajita. Sabía que los aviones bajaban tirando toda su carga. Y el 21 fui hasta... el 21 primero fui hacia el aeropuerto. Yo fui en bicicleta, fui un pantaloncito corto, un suéter, zapatilla, sin media, nada, o sea, y yo escucho un halt y me tiré, y cuando volteo, levanto, un gringo me estaba apuntando con un fusil. Cuando me dice que me pare, yo me paro, me levanto el suéter, sacudo el pantalón, sacudo la zapatilla, no tengo nada. Entonces él me dice, puede irse. Entonces cuando estoy montándome la bicicleta,
viene el maldito, me dice que tenga mucho cuidado. Yo, maldito graso, casi mi mamá viene que tenga mucho cuidado. Y el 22 me fui hacia el centro de la ciudad, estaban saqueando, la gente estaba saqueando la ciudad, los almacenes, y llegué a un barrio que se llama Chorrillo, que lo llaman Barrio Mártir, y qué golpe de olor de carne quemada. Olía Imagínate. carne quemada. Sí, gente, perro, ratón, rata, cucaracha, todo eso, porque era un barrio de casas de madera que se incendió. Con gente, ¿no? Y Incluso. ajá, un amigo mío, Demetrio López, los gringos, él ya estaba saliendo, huyendo hacia detrás de las líneas de fuego de los gringos, y se regresó a buscar ropa, y cuando regresó, le cayó una viga del techo encima y murió quemado. Cuando No yo del llegué al golpe, sino 22, de la quemadura. Puf. cuando yo llegué el 22, una amiga me dice que no, los gringos se llevaron sus restos, y él murió así, o sea, me contó qué fue lo que pasó, pues, pero terrible, terrible, terrible y horrible. Y lo más triste fue que el 9 de enero, no, estos capítulos son, yo acabo de leer un artículo de una muchacha que para la época no había nacido, y viene y dice que una mujer le contó que el 20 de diciembre fue la fecha más gloriosa de su vida, porque ese día quedó preñada de su hijo, de un hijo de un gringo. O sea, la colonia en todo su apogeo aquí. O sea, el gran hecho de ella, el gran acontecimiento Era el fue imperialismo tener mismo. Hecho en su fue tener un cuerpo. hijo de un gringo. Eso, fue tener el hijo de un gringo. O sea, eso es lo máximo. Recuerdo gente en el Chorrillo pagándole cerveza a los gringos. Sacaban de su bolsillo para pagarle cerveza a los gringos. Y el 9 de enero hubo una misa campal donde el arzobispo dice: ojalá recordemos estos días como una liberación y no como otra cosa. O sea, y hubo muertos, gente de tu país fueron asesinadas, y después resulta ser que con el tiempo va saliendo que un montón de muertos fueron ejecutados, ni siquiera murieron en combate, sino los arrodillaron y les pegaron un balazo en la nuca. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que es una liberación? Entonces, a nivel nacional actualmente se está concibiendo como una liberación cuando fue una invasión, ¿no? Durante toda la década de los 90 ese fue el debate, Ah, liberación o invasión, porque hubo gente que sí se alzó en armas, hubo gente que sí peleó, sí le tiraron bala a los gringos. El detalle es que las fuerzas de defensa de Panamá, la inteligencia de la fuerza de defensa, toda la información que tenía la fuerza de defensa ya la tenían los gringos. O sea, era imposible combatir contra los gringos. ¿Por qué? Porque tus planes de combate ya los sabía el gringo. Entonces no había mayor cosa que hacer. Pero sí hubo gente que combatió. Sí, después, posterior a los hechos, algunos de nosotros estuvimos en la calle afirmando que eso fue una invasión, un asesinato. Y formamos talleres literarios, y formamos editoriales, y dimos recitales, y dimos talleres. O sea, nos fuimos a la guerra cultural a pelear por la hegemonía. El detalle es que los libros de texto no incluyen este capítulo de la historia todavía. Entonces, oficialmente, la invasión ni siquiera es un tema, o unos 2, 3 párrafos. es un tema tabú Pero, todavía dentro de la nación. sí, así es. Recién este gobierno, el año pasado, creo, si no me equivoco, lo declaró duelo nacional, porque antes era que Día de Reflexión Nacional. Recién lo acaban de declarar duelo nacional,
Pero hay una generación de gente que no vivió la invasión a quienes le está preocupando el tema, tanto periodistas como poetas y otros tipos de artistas. Así que hay esperanza, hay esperanza. Sí, que la juventud ahora es la que se estaba preguntando qué fue aquello. Lo que no se han preguntado sus padres lo están preguntando ahora a sus hijos. Sí, señor, así mismo es, En España exactamente. pasa un poco similar. Nadie se preguntó por qué tenía que hacer monarca los Borbones, pero ahora sí se lo están preguntando. Entonces en Panamá ahora se están preguntando si realmente fue una liberación o fue una masacre. Porque por lo que yo estuve leyendo, números y números de muertos que todavía no se saben si están muertos, desaparecidos, dónde están. Que es un... Sí, no hay un acuerdo en la cantidad de muertos. Va desde 600 a 3000. Incluso hay quien lo pone 5000, porque mucha información fue desaparecida. El libro de la, de la morgue forense del Hospital Santo Tomás se lo llevaron los gringos, Se lo porque los llevaron. doctores iban, sí, los doctores iban apuntando, llegó tal cadáver, identificado, no identificado, iban apuntando. Pero un día llegaron los gringos y se llevaron todo, se llevaron los registros, incluso se llevaron muchos cuerpos. Pero aún así, la cifra más baja de 600, porque las muertes fueron en los 3 primeros días, 19 a las 11 de la noche, al 20, al 21, al 22, 23, 24 se entrega a Noriega, ahí se acaba todo ya. En esos días, 600 muertos, y en 21 años de dictadura militar, 600 muertos. Entonces, no se puede justificar la invasión de que para acabar la dictadura militar, porque la cifra más baja que se da es la misma cifra de muertos durante 21 años de dictadura. Entonces, no. Además de que nada más bastaba un muerto para condenar la invasión. Un solo fallecido, para mí es suficiente para condenarla. El derecho a la autodeterminación de los pueblos. Igual que es criticable que los rusos entren en Ucrania, es criticable que entren los americanos en Panamá o como cuando entraron en Chile y derogaron un gobierno democrático como era el de Allende para instaurar una dictadura a su Así, finalidad. así mismo es, así mismo es. El problema está que nosotros los seres humanos somos seres ideológicos. Vemos la realidad a través de ideología. Hay gente que todavía cree que Rusia es comunista. ¿De dónde tú sacas esa idea? Putin es lo más conservador es tan conservador como el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. O sea, Rusia es un estado grandemente ahora mismo conservador. O O sea, China. ajá, exacto, cada vez están echando más para atrás. Y hay gente que cree que eso es progresismo. No, hermano, no lo es. Entonces, hay muchos discursos ideológicos que no están sustentados ni por la ciencia y mucho menos por la realidad. Entonces, yo creo que ese es el peligro ahora, ¿no? Y eso fue lo que se vivió en los 90. La afirmación fue una invasión, estaba más cerca de la realidad porque ahí estaban los hechos, pero fue una liberación, estaba más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque como tú estás diciendo que es una liberación, porque tú no la sufriste, pero ¿y la gente que la sufrió? ¿Y cómo fue la reconstrucción de nuevo del país? Fue lenta, ¿no? Tuvo que ser bastante lenta. No, fíjate que no, Fue rápido. fue bastante, sí, porque uno podrá hablar toda la peste que uno quiera de la oligarquía panameña, pero de que son hábiles haciendo negocios, son hábiles haciendo negocios. El comercio panameño rápidamente, con todo el saqueo, rápidamente se reconstruyó. Claro, mucho de eso es a partir de la corrupción. Eso no se puede negar. Pero hay países donde son corruptos y no se reconstruye el país. Aquí estos oligarcas son unos corruptos, pero saben hacer negocios. Y la recuperación fue bastante rápida. Encima de eso, en el 99, ya el 2000, el canal revierte
y el canal da un mínimo de $1.000 millones al año. Que es una cantidad bastante Que, fuerte. que con eso es que sobrevive el gobierno a su propia corrupción. Si no hubiera ese canal, y acá estaríamos comiendo posta de vaca porque la corrupción es demasiado grande. Una corrupción dentro de un estado que será un narcoestado, ¿no? Como la mayoría de países de América Latina. En este momento en Panamá es un temor. Muy grande, ¿no? O sea, en este momento, o sea, probado es un temor. Hay quienes dicen que ya el narcotráfico está metido en la política. Es lo más probable, pero no está la evidencia contundente porque ¿quién se va a poner a recoger evidencia contra los narcotraficantes? ¿Qué suicida va a hacer eso? Pero en este momento no es algo probado como en otras latitudes. Pero todo apunta de que ese es el camino. Bueno, y para ti, para ir concluyendo, ¿qué es para ti Panamá? ¿Cómo definirías tú para ti Panamá? Yo me remito a las palabras de Rubén Blades, mi artista cantante favorito. Gran Patria músico. son patrias son tantas cosas bellas. Es la mirada de un viejo, el correteo de un niño. Esas son aquí hay una cosa que se llama hojaldre, es una fritura, harina de trigo estirada y tirada al aceite a freír. Tú no te imaginas lo panameño que yo me siento con una hojaldra con queso blanco y un café con leche. Para mí eso es, delicioso. Ahora este año estoy jubilado, ya me retiré del colegio, pero para mí ir al colegio a lidiar esos malditos chiquillos ajenos, para mí eso era Panamá. Me explico. En estos días, estaba en un campito de una provincia que está como a ¿cuánto? 120, no menos, como a 100 kilómetros. Y conviví con esa gente allá adentro, qué rico. Comimos pollo frito, plátano frito, o sea, y la chisteadera y el relajo. Para mí eso es Panamá, un país que a pesar de todo no pierde su alegría. Sigue luchando. Aquí en España veo un canto popular que decía: la patria no es una bandera, son mis compañeros que están labrando la tierra. La patria está más cerca de hacer el conjunto de ciudadanos que una clase política y oligárquica que olvida al propio pueblo. Claro. Mira, por ejemplo, ahora con la pandemia, eso fue lo que salió a relucir. Que si no hubiese agua en Panamá, nos hubiéramos muerto de hambre. Porque no había, o sea, el resto de los países dejaron de exportar, o sea, no había ni siquiera dónde comprar, o sea, ese de la patria y la gente labrando la tierra, eso es mucha gran verdad, hermano. ¿Y De la cómo más vivió la grande. pandemia? ¿Cómo se vivió la pandemia? ¿Tuvo mucha repercusión económica? Sí, cientos de pequeñas empresas cerraron, cientos, cuidado, miles de pequeñas empresas cerraron. La deuda pública se cuatriplicó, o sea, estamos ahora mismo en $40.000 millones de deuda. La corrupción se disparó. Sin embargo, la pandemia se controló. O sea, Panamá tiene una de las mejores campañas de vacunación de la región. Sí, existe el rechazo a la vacuna, pero no es tan militante como en otras regiones. En otras regiones, la gente te dice abierta y claramente: no voy a vacunarme. Aquí te lo disimulan, que no, vacúnate tú primero y después me cuentas, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces la cantidad de contagio, principalmente la cantidad de muertos, se ha reducido drásticamente. Yo lo que creo que ahora vamos a tener que aprender a vivir con Con la pandemia. con el virus, con el SARS-CoV-2, vamos a tener que aprender, así como se vive con el virus de la influenza, así va a tener que aprenderse a vivir con la pandemia, ¿no?
Yo creo que vamos a acabar como los orientales. Los orientales, si están enfermos, utilizan mascarillas, están acostumbrados al uso. Yo creo que es algo que se va a implantar, porque allí el nivel pandémico siempre ha sido más grande que aquí por la sobrepoblación. Entonces yo creo que vamos a tener que aplicar sus técnicas de mascarilla, nada más que tenga un resfriado, y al médico con mascarilla. Yo creo que va a ser la solución. Sí. Lo que sí no se dio, yo por lo que he visto en la red, no lo he visto en ningún lado. Y había mucha gente diciendo, la humanidad va a aprender de esta pandemia y va a salir siendo mejor. ¿Qué va, hermano? La estupidez sigue siendo la reina. El cambalache, lo que decía el tango. Hoy en día es lo mismo un burro que un gran profesor. Y, o sea, la humanidad no aprendió, hermano. Porque desde mi punto de vista como biólogo, para mí es natural que esta pandemia haya nacido de un mercado en China. ¿Por qué? Porque ahí están los animales vivos. Ahí las vacas llegan vivas. Ahí las matan. O sea, todo ese montón de fluidos animal. En esos techos debe haber murciélagos, debe haber rata. Este es el caldo de cultivo perfecto para virus. Más los animales silvestres que cazan, que tienen virus con los cuales nunca hemos convivido. Entonces, para mí eso es perfecto para que crezcan virus. ¿Tú crees que hemos cambiado nuestra forma de hacer mercado? No, Yo creo no la hemos cambiado. que ha aprendido aún más el capitalismo y ha evolucionado aún más durante la pandemia. Sí, lamentablemente sí. Pero yo veo una oportunidad. Tú eres Romero, creo. Ay, perdona mi memoria. ¿Cómo es que es tu nombre completo? Espinoza Romero. ¿Tu nombre? ¿El nombre? Samuel. Samuel Espinosa Romero. Yo veo esto como oportunidad de que tú hagas cosas. Esto para mí es una buena noticia. Ese registro del que hablaste hace un rato para mí es una buena noticia porque significa que no toda la historia es la oficial. Para mí esto es una buena noticia. Así que yo te felicito y te agradezco la oportunidad de este compartir. Yo también te agradezco el dar tu sabiduría. Y antes de acabar me gustaría que diera un mensaje a la juventud, que es el público que yo intento buscar. ¿Qué mensaje le daría a la juventud? 2 palabras. 3. Tienen prohibido rendirse. Está prohibido rendirse. Más que nunca hay que pelear. Hay que luchar, hay que buscar. Si no puedes hacer nada, declárate en rebeldía. No seas cómplice. Eso es lo que tengo que decir. Yo creo que vivimos en una época donde cada día hay más muros. Hoy mismo estaba viendo una película experimental de Pink Floyd, que es la del muro, que es una medio película, medio videoclip de 1 hora y media, donde habla de que desde pequeños nos van poniendo muros. El muro de la educación, el muro del Estado, el muro de la familia, y acabamos encerrados en ese muro de mentiras y que no nos permite acabar siendo libres. Y nos lleva a la frustración, nos lleva a la depresión, nos lleva a la oscuridad del alma. Al nazismo, al fascismo. Porque la juventud busca un sitio donde refugiarse. Y si ese político populista le está diciendo que le va a dar trabajo, que va a haber carreteras, que va a haber futuro, y no se está fijando en que al mismo tiempo está discriminando una parte de la población, ahí hay un peligro. Y en Europa es muy notable. ¿Cómo se llamaba el general aquel? El minusválido divino, Matrel, que de un compadre muy cercano a Franco, que él perdió una pierna, un brazo, algo así. Sí, Millán Astray. Ajá, que él fundó, la Falange fue lo que él fundó. Él fundó la Legión Española. Bien, ¿tú te imaginas a un joven en España que no tenía que comer todos los días, que veía a sus padres trabajando como locos por gusto, porque apenas se tenían para comer, y de repente llega alguien y le dice, viva la muerte, mejor la muerte gloriosa que esta vida que tienes tú? ¿Cómo diablo ese joven no se iba a ir para allá si no veía más nada? Y eso lamentablemente es los tiempos que regresamos.
las pandillas son pandillas porque le dicen a los muchachos, ¿tú para qué quieres llegar a viejo pobre? Ser rico 2 años, vive bien 2 años, después que te matan, ¿a qué importa? Ese es el detalle. Yo pienso que contra eso es la pelea, contra la cultura de la muerte. Pues ahora que has dicho lo de Millán Astray, hay una situación muy cómica, no sé si la conoces, que nada más estallar la guerra, Millán Astray fue a Salamanca, que es uno de los centros intelectuales de España. Y allí había un escritor español, que es Unamuno, que le, di, Ajá, sí. que le llegó allí y le dijo: muera la intelectualidad, viva la muerte. Y a él le respondió diciendo que no podía amar la muerte porque él era escritor y él nacía de la vida, de esa lengua que había Así es. dado tantas vidas, una lengua tan hermosa como la lengua española, que es la lengua de grandes poetas y de grandes escritores, que es una lengua que ha trascendido fronteras, porque fíjate Así es. que el son cubano viene y vuelve, porque del son cubano desciende un canto flamenco español que es la bambera, que la llevamos allí y se transformó en otro canto. Y el tango desciende del tanguillo español. Entonces, el español es una lengua con una gran riqueza. Claro que sí, así es. Y ese para mí esa es la ruta, o sea, para mí la pelea es en el campo cultural. Para mí eso es esencial, hay que cambiarle el programa, el algoritmo a la gente. Tenemos que compartir con la gente para que vea que otra forma de vivir es posible. Por eso creé este programa, para que conmigo se pueda sentar a conversar desde un escritor hasta un vagabundo. Un espacio donde cualquiera tenga un espacio de diálogo. Claro, hoy te tocó un vagabundo. Yo también No, perfecto, tengo la naturaleza del vagabundo. perfecto, perfecto. Tengo la naturaleza Así es, del nómada. perfecto. Así que recuerda, prohibido rendirse. Bueno, ha sido un placer